Buenas noches, mi nombre es Alexander Vázquez, soy estudiante de licenciatura en matemáticas del CAD de Pamplona. A continuación, vamos a hablar sobre la unidad 2, que significa refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento. El tema a continuación es la rigorización de las matemáticas. A continuación van a participar mis compañeros. Cordial saludo, mi nombre es Angie Dayana Barrera Villarreal, estudiante de licenciatura en Matemáticas, CEAD Barranca Bermeja. A continuación voy a explicar qué es la rigorización en las matemáticas. La palabra rigorización proviene del latín rigor oris y significa excesiva severidad o propiedad y precisión comprendido como una actitud determinada en la formalización. La aversión hacia las matemáticas a menudo se deriva de la percepción de su dificultad, generando un desequilibrio cognitivo. Abordar este desafío implica una re- regulación de las matemáticas que reequilibra este conflicto al simplificar los conceptos fundamentales y su aplicabilidad práctica en diversas áreas. La rigurosidad teórica se mantiene, pero se adapta para ofrecer una comprensión más accesible y contextualizada. ¿Qué quiere decir con esto? Que proporciona claridad y coherencia en los fundamentos, facilitando así su comprensión y aplicación en la vida cotidiana y en diversas disciplinas. Este proceso de rigorización crea un nuevo equilibrio cognitivo al transformar la percepción de las matemáticas de algo íntimamente a algo accesible. Esto que ayuda a que los estudiantes perciban mayor interés y la participación en el aprendizaje matemático. A continuación le doy paso a mi compañero Frank para que siga explicando. Cordial saludo, yo soy Juan David Tena Ortiz, estudiante de la licenciatura en Matemáticas y resido en la ciudad de Barrancarme. Para continuar con este tema, quiero explicarles sobre las causas, causas de los fundamentos de la rigorización. Entonces, principalmente tenemos que la causa para la rigorización de las matemáticas era que estaba basada antes en la intuición, no había consistencia ni reglas formales o fórmulas que presentaran un esquema demostrable. ¿Sí? Además de eso, también habla que la crisis de la fundamentación matemática se da durante el siglo XX debido al escasamiento de la construcción de conocimiento científico y la matemática se enfrentaron a la necesidad de replantear sus principios teniendo en cuenta la capacidad para satisfacer diferentes problemas. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Resulta que entonces solamente la matemática antes, como siempre antes, estaba basada era en la intuición y el conocimiento mental que tenía, pero no estaba legalmente específico, no era de una manera precisa y no consistía en reglas ya estipuladas, ya fórmulas demostradas científicamente para presentar un esquema o un procedimiento específico. Bueno, vamos a hablar de las características de la rigorización. Las características que fueron las causas para llegar a la rigorización de las matemáticas era que las matemáticas en el siglo XVIII-XIX eran basadas en la intuición, en el aprendizaje mutuo. También solo le interesaba a pocos matemáticos que lograran entenderla. Entonces, era muy poco el número de matemáticos o personas que querían estudiar o enseñarlas también, ¿sí? Era muy poco el número de matemáticos o personas que estaban interesadas en las matemáticas. No existían metodologías que facilitaran el entendimiento. Había demasiado desorden a la hora de todas las metodologías y los fundamentos matemáticos. En el caso de el álgebra, en el caso de la geometría, habían demasiado desorden y entonces mucha gente no la entendía. Entonces no creaba un interés como tal para poder estudiarlo, para que se generalizara
esta rama de las matemáticas como tal en la población o en la sociedad como tal. Bueno, entonces, utilizando los recursos de los TICs, también realizamos esta grabación y a continuación vamos a dar las conclusiones de cada uno de los participantes de esta grabación. Vamos con mi compañera Angie. Compañero Alexander, escuchando cada uno de sus aportes de la rigorización de las matemáticas, algo muy clave que yo puedo concluir es que en las épocas antiguas las matemáticas era como algo muy difícil de entender o era la materia, no la más difícil de todas, pero en sí, hoy en día en el siglo XXI, los docentes que nos estamos formando de manera de que las matemáticas, de manera de impartir las matemáticas de una manera didáctica, apoyada 100% en las TIC. También otra cosa que yo puedo concluir sobre esto es que la regulación de las matemáticas emerge como una estrategia vital para contrarrestar la aversión hacia esta disciplina, a simplificar los, con, los conceptos fundamentales y conectarlos con aplicaciones prácticas. Se logra desafiar y reequilibrar el desequilibrio cognitivo, transformando la percepción de las matemáticas íntimamente accesibles y relevantes. Esto es algo como lo acabo de decir anteriormente. Este enfoque facilita la comprensión más profunda y mayor participación de todos los estudiantes y algo que yo digo siempre es que el aprendizaje colaborativo es más significativo que el individual, ya que en alguna de estas cosas se genera mayor fluidez a la hora de realizar ideas, el conocimiento es más amplio y se atrapa la atención del estudiante a la hora de escuchar más ideas fuera de su entorno escolar, también adquieren mayor conocimiento. Le doy paso al siguiente compañero para que también pueda concluir respecto a esta reunión. Bueno, entonces mi conclusión se basa en el orden y en el control de las matemáticas a lo largo de la historia. En el siglo XX se aplica la rigorización, donde se lleva un orden de cómo enseñarlas, cómo explicarlas a las personas. Entonces, se da un giro para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sean las instituciones educativas de la época, para que muchas personas encuentren un interés en estudiarla y conocerla a fondo, porque las matemáticas es la base de de todas las ramas como tal. Entonces, se lleva un proceso donde se organiza cada propiedad de las matemáticas y llega a un fin donde cada persona encuentra o aporta nuevas ideas para los fundamentos y que componen la estructuración de un saber específico como tal. Sigue mi compañero Frank. Bueno, y para concluir con este tema de la rigorización, que concluyo de que las matemáticas en los tiempos de antes, lo que sucedía era que era basado mucho en el pensamiento lógico de cada uno, pero era más que todo por intuición o por instinto, entre comillas. Entonces no había tanta manera de demostrarlo específicamente y habían algunas, digamos, vacíos conceptuales respecto a la matemática del por qué los procesos eran de esa manera. Entonces, gracias a la rigorización, se pudo hacer ese replanteamiento o ese cambio en lo que eran los procesos para poder entender de mejor manera lo que era la matemática, sí, en el hecho de ser más precisa, más lógica y más formal. Un ejemplo claro que podemos ver hoy en día, por ejemplo, son las multiplicaciones, las tablas de multiplicar, que en los tiempos de antes era muy difícil por el hecho de que para uno aprendérselas se necesitaba uno aprenderlas de memoria, tal cual, ¿sí? Entonces, pues, solamente saber, digamos, cuánto es 7 por 6 7 por 8 uno se la tiene que saber por intuición y también por memoria. En cambio, ahora mismo existen más métodos para poder aprender
la justificación del procedimiento para llegar a un resultado. Sí, el hecho de saber de que la tabla de multiplicar, ejemplo, 2 por 2 quiere decir que dos veces sumado el número 2 entonces da igual a 4, ¿sí? Se tiene más, se tiene más como proceso y se tienen más maneras de explicar, más maneras de comprender el tema gracias a la rigorización que se ha tenido. Bueno, entonces concluimos con esta grabación, que es para la materia, para el curso de epistemología de las matemáticas 1601. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego.